Hola a todos, en este vídeo vamos a ver conceptos básicos de las bases de datos SQL desde la perspectiva de la ciberseguridad. En concreto, vamos a ver qué es una base de datos SQL, qué tipos de consultas SQL existen, servidores de base de datos SQL y posibles ataques y cómo solucionarlos. Visto el menú de hoy, comenzamos. ¿Qué es una base de datos SQL? Pues antes de nada hay que definir qué es una base de datos a secas. Una base de datos es un servicio que almacena datos de manera ordenada, de tal forma que permite insertarlos, editarlos y consultarlos de manera sencilla, o al menos más rápido que hacerlo de manera manual. Una vez que sabemos qué es una base de datos, ahora toca definir qué es SQL. Pues es el lenguaje y la estructura que se utiliza en la base de datos para guardar, editar y consultar la información. La estructura de una base de datos SQL se compone de tablas, que es donde se guarda la información, y estas tablas pueden estar relacionadas entre sí. Es decir, que un dato de la tabla 1 esté relacionado con otro dato de la tabla 2. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que en nuestra base de datos SQL tenemos una tabla personas, que guarda el DNI de la persona, su nombre y su email. Además, tenemos otra tabla perros, en la que se guarda el dueño del perro, el identificador del chip y su nombre. Si se crea una relación entre estas dos tablas, no se podrá crear una nueva fila en la tabla perros si no se asocia una persona. Por tanto, para registrar el perro de una persona que no está en la tabla personas, primero hay que crear la persona y luego el perro. De esta forma nos aseguramos que no se registra un perro sin una persona a su cargo y permitimos que la misma persona tenga asociados varios perros. Una vez nos hemos hecho una idea básica de cómo es la estructura de una base de datos SQL, vamos a ver cómo hacer consultas a la misma. En el lenguaje SQL existen dos tipos de consultas o acciones. Tenemos las relacionadas con la definición de datos, en las que se encuentran las acciones create, que se usa para la creación de tablas dentro de la base de datos, la función alter, que se usa para modificar la estructura de una tabla, la función drop, que se usa para eliminar una tabla de la base de datos, y la función truncate, que se usa para borrar todo el contenido de una tabla. Por otro lado, tenemos las acciones relacionadas con el tratamiento de los datos, entre las que se encuentran, por ejemplo, insert, que se usa para insertar una o varias filas en una tabla, tenemos la función select, que se usa para buscar una o varias filas de una tabla, también tenemos la función update, que se utiliza para actualizar una o varias columnas de una o varias filas de una tabla, y por último tenemos la función delete, que se usa para eliminar una o varias filas de una tabla. En este vídeo vamos a ver en detalle las relacionadas con el tratamiento de datos, ya que son las que habitualmente pueden ser vulneradas. Si crees poder hacerlo, adelante. En primer lugar vamos a ver la acción o consulta insert, que sirve para insertar valores en una tabla. La estructura de esta consulta es la siguiente. Empieza con la acción que se va a realizar, que en este caso es insert. Luego viene la palabra reservada into, que enlaza la acción con la tabla donde se va a insertar los datos. A continuación viene el nombre de la tabla donde se van a introducir los datos, que usando el ejemplo que hemos visto antes, podría ser la tabla personas o la tabla perros. Luego entre paréntesis se indica qué columnas se van a insertar separadas por comas. Las que no se indiquen se dejarán vacías. Volviendo al ejemplo, si seleccionamos la tabla personas, deberíamos indicar entre DNI, nombre y email las que queramos insertar. Después viene otra palabra reservada que es values, que enlaza todo lo anterior con los nuevos valores a insertar en la tabla. Y por último, entre paréntesis, vienen los nuevos valores a insertar en la tabla separados por comas. Es importante que coincida el número de columnas indicadas con el número de valores a insertar. Vamos a ver un par de ejemplos de consultas insert con las tablas personas y perros que hemos visto antes. Para insertar un nuevo perro, deberemos realizar la siguiente consulta. Insert into para indicar la acción a realizar, luego la tabla donde se quiere insertar los datos, en este caso sería la tabla perros, y entre paréntesis las columnas que queremos rellenar, que en la tabla perros son dueño, chip y nombre. Y por último, los nuevos valores a insertar en la tabla. Una vez realizada la consulta, la tabla perros quedaría de esta forma. En cambio, si queremos guardar una persona, la consulta sería la siguiente. Insert into para indicar la acción a realizar, luego la tabla donde se quiere insertar los datos, que ahora sería la tabla personas, y entre paréntesis las columnas que queremos rellenar, que en la tabla personas serían DNI, nombre y email. Y por último, los nuevos valores a insertar en la tabla. Una vez realizada la consulta, la tabla personas quedaría de la siguiente forma. Y así son las consultas del tipo insert. Ahora vamos a ver la acción o consulta select, que sirve para buscar filas en una tabla que cumplan ciertas condiciones. La estructura de esta consulta es la siguiente. Empieza con la acción que se va a realizar, que en este caso es select. En el siguiente parámetro se indica qué columnas se quieren recuperar de la base de datos. Cogiendo el ejemplo que hemos visto antes, en la tabla personas se guardaba el DNI, nombre y el email. Aquí podemos seleccionar los que queramos indicando el nombre de la columna, o si queremos seleccionar todos podemos poner un asterisco, que indica que la acción se realizará en todas las columnas de la tabla. Luego viene la palabra reservada from, que enlaza la anterior con la tabla donde se van a buscar los datos. A continuación viene el nombre de la tabla donde se van a buscar los datos, que usando el ejemplo que hemos visto antes podría ser la tabla personas o la tabla perros.
Esto ya sería una consulta select válida, el único problema es que esta consulta devolvería todas las filas de la tabla indicada. Para que esto no suceda hay que poner unas condiciones. Para ello se usa otra palabra reservada where que enlaza todo lo anterior con las condiciones. Y por último hay que definir las condiciones que tienen que cumplir las filas para que sean seleccionadas en esta búsqueda. Por ejemplo, se podría buscar todas las personas que tengan como DNI el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8B o todos los perros que se llamen Firulais. Vamos a ver un par de ejemplos de consulta select con la tabla perros vista anteriormente. Si cogemos la tabla perros que hemos visto antes, donde hemos insertado un nuevo perro, podemos realizar las siguientes consultas del tipo select. Select asterisco, que indica que se nos devolverá todas las columnas, from perros, donde indicamos la tabla a buscar, where, y la condición que en este caso es que el dueño sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B. Esto nos devolvería todos los perros asociados al dueño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B y todas las columnas. Otro ejemplo más complejo o rebuscado sería select, indicamos solo las columnas chip y nombre, from perros para indicar la tabla donde buscar, where, en este caso tenemos que dueño sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B, pero añadimos el operador AND y una segunda condición, que en este caso es que el chip sea igual a 424 F11 4C00. El operador AND indica que se tienen que cumplir las dos condiciones, pero existen otro tipo de operadores que veremos más adelante. Esta consulta nos devolvería solo las columnas chip y nombre y las filas que cumplen las dos condiciones que hemos visto antes. Y así serían las consultas del tipo select. Interesante. A continuación vamos a ver la opción o consulta update, que sirve para actualizar columnas de la fila de una tabla que cumplan unas condiciones. La estructura de esta consulta es la siguiente. Empezamos como con el resto con la acción que se va a realizar, que en este caso es update. A continuación viene el nombre de la tabla donde se van a actualizar los datos, que usando el ejemplo que hemos visto antes podría ser la tabla personas o la tabla perros. Luego tenemos la palabra reservada set, que enlaza la anterior con el siguiente parámetro, en el cual se indica qué columnas se quieren actualizar y los nuevos valores separados por comas. Por ejemplo, supongamos que queremos actualizar el email de alguien de la tabla personas. Esto ya sería una consulta update válida, el único problema es que esta consulta actualizaría la columna email con el nuevo valor a todas las filas de la tabla indicada. Para que esto no suceda hay que poner unas condiciones. Para ello se utiliza otra vez la palabra reservada where, que enlaza la anterior con las condiciones. Y por último hay que definir las condiciones que tienen que cumplir las filas para que sean actualizadas. De manera similar a las consultas select hay que indicar la condición o condiciones que se tienen que cumplir para que la fila sea actualizada. Vamos a ver un par de ejemplos de consultas update con las tablas personas y perros que hemos visto antes. Supongamos que la persona con DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 B ha pasado al otro barrio y en su testamento le deja a los perros a Paco. Si cogemos la tabla perros que hemos visto antes, habría que realizar la siguiente consulta update para hacer este cambio de dueño. Si cogemos la tabla perros que hemos visto antes, habría que realizar la siguiente consulta update para hacer este cambio de dueño, la cual sería update, la tabla actualizar, que en este caso es perros, set y las columnas actualizar con los nuevos valores. En este caso vamos a actualizar la columna dueño con el DNI del nuevo dueño de los perros y por último where y la condición, que en este caso es que el dueño sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B. De esta forma, todos los perros asociados a este DNI serán actualizados con el DNI del nuevo dueño. Esto nos actualizaría la tabla perros dejándola de la siguiente manera. Y así serían las consultas del tipo update. Perfectamente claro y entendido. Por último vamos a ver la consulta delete, que sirve para borrar las filas de una tabla que cumplan ciertas condiciones. La estructura de esta consulta es la siguiente. Empieza con la acción que se va a realizar, que en este caso es delete. Luego viene la palabra reservada from, que enlaza la anterior con la tabla donde se van a borrar los datos. Y a continuación viene el nombre de la tabla donde se van a borrar los datos. Esto ya sería una consulta delete válida, el único problema es que esta consulta borraría todas las filas de la tabla indicada. Así que cuidadito con esto. Para que esto no suceda hay que poner unas condiciones. Para ello volvemos a usar la palabra reservada where, que enlaza todo lo anterior con las condiciones. Y por último hay que definir las condiciones que tienen que cumplir las filas para que sean borradas. De manera similar a las consultas select update hay que indicar la condición o condiciones que se tienen que cumplir para que la fila sea borrada. Vamos a ver un ejemplo de consultas delete en la tabla personas. Como hemos dicho antes, el señor Bullhunters se ha pasado al otro barrio. Por tanto hay que borrarle de la base de datos, ya que no queremos que haya perros con dueños zombies. ¿Era un zombie? Para ello tendríamos que eliminar al señor Bullhunters de la tabla personas con la siguiente consulta delete. Delete from, la tabla donde se van a borrar las filas, en este caso la tabla personas, y por último where y la condición para que las filas sean borradas, que en este caso es nombre igual al señor Bullhunters, y por si hubiera otra persona con el mismo nombre vamos a añadir una segunda condición con el operador AND, en el cual indicaremos que el DNI tiene que coincidir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B. Esto nos actualizaría la tabla personas dejándola de la siguiente manera, y así son las consultas del tipo update. Bien hecho. Y estos serían los tipos de consulta que se pueden realizar para el tratamiento de información en una base de datos SQL. Quiero aclarar que estos son solo unos ejemplos simples, ya que se pueden realizar consultas muchas más complejas del tipo insert, select, update y delete con infinidad de operadores, pero la estructura sería la misma. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!
Ahora vamos a definir qué es un servidor de base de datos SQL. Al final, una base de datos es un servicio que se ejecuta en un puerto en un servidor. Este servidor suele tener una dirección IP interna, ya que no se recomienda tener el puerto del servicio de base de datos público, es decir, que sea accesible de Internet. Existen varios servidores de base de datos SQL en el mercado, pero los más conocidos, o al menos los que yo más me he encontrado, son MySQL, que por defecto se ejecuta en el puerto TCP 3306, luego está SQL Server, también conocido como MSSQL, que por defecto se ejecuta en el puerto TCP 1433, y otro muy usado es Oracle SQL, que por defecto se ejecuta en el puerto TCP 1521. Os voy diciendo los puertos por defecto de distintos servicios porque viene bien irlos conociendo de cara a las fases de reconocimiento de servicios en una red o en un servidor. Y ahora vamos a pasar a las vulnerabilidades asociadas a las bases de datos. Un ejemplo de uso de un servidor de base de datos SQL es para almacenar información sobre un sitio web como usuarios, sesiones, productos o lo que sea. Por lo general, o así debería ser, este servidor suele ser accesible desde la red interna, en el puerto donde se ejecuta el servicio. En este caso vamos a poner como ejemplo una base de datos MySQL. Luego tenemos el servidor web que es accesible desde internet mediante la URL https://www.ejemplo.es. Y cuando es necesario acceder a la información de la base de datos, este realiza las consultas de manera interna al servidor de base de datos. Entonces, supongamos que tenemos un atacante que tiene acceso a la red interna y en concreto al puerto TCP 3306 del servidor, con dirección IP 192.168.1.100. ¿Qué vulnerabilidades podría explotar este atacante desde la red interna? Las posibles vulnerabilidades internas las vamos a agrupar en tres categorías. La primera sería el uso de credenciales por defecto o predecibles. Es común que al ser un servicio interno se descuide la calidad de las contraseñas que se asignan a los usuarios con permiso de administrador o se despliega el servicio con las contraseñas por defecto, las cuales son conocidas por todos. La solución a esto es simple, siempre hay que cambiar las contraseñas por defecto y tiene una política de contraseñas robusta que no haga que sean predecibles. Por otro lado, si el atacante está en el mismo segmento de red, este podría realizar ataques que se conocen como man in the middle. Según cómo esté configurada la base de datos, es posible que la comunicación con el puerto no vaya cifrada. Entonces, si un atacante es capaz de interceptar las comunicaciones entre el servidor de base de datos y otro equipo, se podría llegar a obtener información de la base de datos o credenciales de un usuario. La solución a este problema es, por un lado, usar siempre canales de comunicación cifrados y por otro lado se recomienda que este tipo de servicios se encuentre en un segmento de red distinto al resto de equipos y que el puerto del servicio SQL solo sea accesible desde los equipos que tengan que realizar consultas a esa base de datos. Y por último, tenemos la explotación de versiones actualizadas con vulnerabilidades conocidas. La solución a esto es tener un ciclo de actualizaciones definido y aplicar los distintos parches de seguridad publicados por el desarrollador del software. Esto aplica a base de datos y a cualquier software en general. Y si el atacante en vez de estar dentro de la red interna realiza los ataques desde fuera, en este caso no tendría acceso al puerto TCP del servidor de base de datos porque ya hemos dicho que no se recomienda que este sea accesible desde internet. Por tanto, las unidades que hemos comentado no serían explotables desde el exterior. En esta situación habría que atacar a la página web, que es la que tiene acceso de manera interna a la base de datos. Y aquí es donde entra el famoso ataque conocido como inyección SQL. Este ataque es posible si la página web no filtra correctamente los parámetros que recibe por parte de un cliente de la página web. Las posibles consecuencias de este tipo de ataques pueden ser las siguientes: acceso a toda la información guardada en las tablas de la base de datos, existe la posibilidad de inyectar código SQL en las peticiones del servidor web y que devuelva más información de la deseada. Modificación o borrado de información, también podría ser posible modificar o borrar información de la base de datos con los riesgos que esto conlleva. Acceso a ficheros internos del servidor que aloja la base de datos. Según cómo esté configurada la base de datos, se podría llegar a acceder a archivos internos del servidor como ficheros de configuración con credenciales. Por último, se podría llegar a realizar ejecución remota de código arbitrario en el servidor que aloja la base de datos. Este sería el caso más grave y depende de cómo esté configurada la base de datos, pero podría ser posible crear un fichero en el servidor que ejecute código tomando el control del equipo. ¿Cuál es la solución a esto? Pues filtrar todos los parámetros que se reciben en el servidor web por parte del usuario. Por último, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la inyección SQL. Aprovechando el ejemplo de la tabla personas que ya hemos visto en este vídeo, supongamos que la web https://www.ejemplo.es tiene una sección donde se puede buscar a un dueño por su DNI. Por tanto, se realiza una consulta SQL del tipo select para buscar si ese DNI existe y para recuperar la información del dueño. En el servidor web, la petición HTTP es algo como lo siguiente: tiene el parámetro DNI donde se indica el DNI a buscar. El código de la página web realiza una consulta SQL poniendo en la condición el parámetro DNI recibido por el usuario. Esta consulta devolvería la fila correspondiente a la persona que tiene ese DNI, y este sería el comportamiento normal de la aplicación. En cambio, si el parámetro enviado al servidor contiene 1234567 8b or comillas
1, comillas, igual, comillas, 1, y si el código de la página web no filtra el contenido del parámetro y lo mete directamente en la consulta del SQL, esta quedaría de la siguiente forma. ¿Qué significa esta consulta SQL? Pues como hemos visto antes, realiza la acción select sobre la tabla personas y la condición es que el DNI sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8b o que 1 sea igual a 1. Como 1 siempre es igual a 1 y el operador OR indica que la condición general es válida cuando una de las dos condiciones sea cierta, esta condición se va a cumplir para todas las filas de la tabla, por lo que la consulta devolvería toda la información guardada en la tabla personas. A modo resumen, una inyección SQL consiste en incluir código SQL en un parámetro que se envía al servidor, que éste no lo filtre correctamente y modifica el comportamiento de la consulta SQL que se realiza. Existen varias técnicas para realizar inyecciones SQL, pero todas parten de este concepto. En este vídeo no vamos a ver las distintas inyecciones SQL que se pueden realizar, ya que eso da para otro vídeo entero y este creo que ya es lo suficientemente largo y tampoco hay que ser pesado. Bueno, esto ha sido todo, gracias por haber llegado hasta aquí. Si tenéis alguna duda de lo explicado en este vídeo podéis dejar vuestra pregunta en el apartado de comentarios e intentaré responder las preguntas ya sea contestando a vuestro comentario directamente o incluyendo la respuesta en próximos vídeos. ¡Nos vemos!